Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez, te doy la bienvenida una vez más a Reflexión Pastoral. Hoy voy a hacer la segunda entrega del tema Cómo empezar a vivir para Cristo. La semana pasada estuvimos abordando la primera entrega de este tema y nos basamos en 2 Corintios capítulo 5, verso 15. Rápidamente voy a leer ese versículo. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Basándonos en este pasaje bíblico de Pablo a los Corintios, nosotros estamos entonces desarrollando esta serie, cómo empezar a vivir para Cristo, porque el mandato es que si Jesús murió por todos y les dio vida, ¿verdad? Juntamente con él, a todos aquellos por los cuales él murió, entonces lo lógico es que todo el que recibió la vida de Jesús, pues viva ahora para Jesús. Y decíamos que habían tres pasos iniciales y fundamentales que teníamos que dar iniciando nuestro caminar de vivir para Cristo. Número uno, decíamos que para vivir para Cristo necesitamos dejar de vivir para nosotros. Y hay que comenzar a desaprender el vivir para nosotros. Y la principal acción en este sentido era negarnos a nosotros mismos. Quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos tiene que ver con negar esas actitudes, esas conductas, esos deseos, esas acciones que nosotros hacíamos que pertenecen al viejo hombre. Esa cultura de vida que teníamos, tenemos que negarnos, porque esos deseos y pasiones desordenadas es aquellas cosas que nos motivaban a quebrantar mandamientos establecidos por Dios a través del pecado, debemos desaprenderla. Si usted era un alcohólico, un fumador, robaba, eso es parte de su estilo de vida pasada, del viejo hombre. Ese estilo de vida ya no corresponde al nuevo estilo de vida según Dios que usted está viviendo. Para comenzar a vivir para Cristo, hay que dejar de vivir para nosotros, desaprendiendo el estilo de vida que teníamos. Quizás la prioridad en tu vida era tú. Quizás la prioridad en tu vida eran tus deseos, tus pasiones, tu bienestar, eh, aquellas cosas que te atraían. Sin embargo, vivir para Jesús implica negarse. Y muchas cosas nos negamos. Quizás, creo que decía en la intervención pasada o en otro de los videos que tenemos, que muchas veces cuando el médico le da un diagnóstico a una persona y le dice no coma arroz por causa de su glucosa que está alta, por un instinto de preservación de su vida, la persona deja de comer arroz, aunque el arroz haya sido parte de su gastronomía diaria por los últimos 40 años. Si la persona se ve en riesgo y el médico le dice no coma arroz, la persona va a dejar ese día de comer arroz. Y esa es la práctica de muchos. En muchas ocasiones, cuando un médico, a causa de nuestra salud y por nuestro bienestar físico, nos dice no hagan esto o hagan esto, pues lo hacemos y lo obedecemos. Lo mismo aspira a Dios, que nosotros pues aquellas cosas que nosotros sabemos que ofenden a Dios, que nos ponen en enemistad contra Dios, una vez dimos el paso, ya somos reconciliados a través de Jesucristo y de su sangre con Dios, entonces debemos desaprender ese estilo de vida que ofendía a Dios y debemos negarnos. Si ese placer, si ese deseo, si esa motivación, si esa conducta nos vuelve a colocar en una posición de enemistad contra Dios porque quebranta sus mandatos, sus preceptos, entonces necesitamos de negarnos a eso, de decidir en nuestro corazón, bueno, me gusta, pero por causa de mi amor por Dios, no lo voy a seguir haciendo. Por causa de mi salud
espiritual, no lo voy a seguir haciendo. Por causa de mi salvación, no lo voy a seguir haciendo. La otra cosa que decíamos es que para comenzar a vivir para Cristo, además de aprender a dejar de vivir para nosotros, basado en nuestros deseos, pasiones y deleites, pues hay que aprender entonces también a imitar a Jesucristo, ¿verdad? Sé pues imitadores de mí como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Jesucristo es el estándar de vida aprobado delante del Padre. Mientras Él estuvo en la tierra, nos enseñó cómo vivir para Dios, conforme a Dios, conforme a lo que le agrada en su corazón. Y vimos a Jesús viviendo para su Padre, viviendo en armonía con su Padre. Y debemos imitarlo en sus palabras, en sus actitudes, en su comportamiento, en sus acciones, en sus reacciones. La Biblia está llena de ejemplos de situaciones en las que Jesús tuvo que reaccionar, tuvo que hablar, tuvo que actuar. Así que Jesús es un gran referente y nuestro principal referente de cómo comenzar a vivir para Él, porque Él nos enseñó a vivir para Dios. Y finalmente, otro de los aspectos importantes en cómo empezar a vivir para Cristo es precisamente aceptar el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos aceptando el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y esto representa el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Ahí implica que nosotros tenemos un libre albedrío que Dios nos dio y la capacidad de decidir, pero reiteramos que cuando venimos a los pies del Señor por causa del amor, nos negamos. Y una de las cosas que hacemos por causa del amor es someternos al gobierno de Jesús, al gobierno de Dios en nuestras vidas, para que Él dirija nuestros deseos, nuestras acciones y también nuestra voluntad. Someter nuestra voluntad a la obediencia a Jesús, someter nuestros planes y decisiones a la obediencia, al escrutinio, a la consideración de Dios. Bueno, vamos a entrar entonces rápidamente a la segunda parte. Vamos a ver 3 aspectos fundamentales para continuar ese caminar de vivir para Cristo. Y el primero tiene que ver con un paso muy importante y es la adoración exclusiva a Dios. Si decidiste caminar y vivir para Cristo, necesitas comenzar a darle una adoración genuina y una adoración exclusiva. Así es. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses 5:23 que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es importante que nosotros veamos que los adoradores que le adoran a Dios en espíritu y en verdad son exclusivos en su adoración. Una de las crisis grandes que tuvo el pueblo de Israel con su Dios creador era que Dios, dentro de las ordenanzas y mandamientos que él estableció, le indicó claramente que la adoración y el culto debía ser exclusivo a él, porque él era el único Dios verdadero y iban con la experiencia del pueblo de Israel, iban a modelar a otras naciones que eran idólatras, que tenían dioses paganos, cuál y cómo era la adoración exclusiva al Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, Dios se toma muy en serio en la historia, se ha tomado muy en serio que Él es el Dios creador de todas las cosas y que por tanto merece adoración y culto exclusivo. Y en una de las ocasiones cuando Jesús tuvo un encuentro con el maligno, ¿verdad? En el desierto, que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el maligno antes del inicio de su ministerio, nosotros vemos que una de las cosas que buscaba Satanás era que Jesús le adorara. Todo esto te daré si postrado me adorares.
bienes, posesiones, riquezas, las glorias del mundo, si postrado me adorares, estoy dispuesto a dártelo todo. Hay muchos artistas hoy en día que venden hasta su alma y hacen culto a Dios, ofrendas y sacrificios con la finalidad de adquirir fama, poder y dinero. Así es, y una carrera exitosa artística. Sin embargo, Jesús demostró adoración exclusiva, demostró a quién amaba, cómo lo amaba y por qué lo amaba. Determinando esto, mire qué interesante. Escrito está, fueron las palabras de Jesús a Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tú decides, si has decidido, si comenzaste a caminar con Cristo, debes darle adoración exclusiva a Dios. Solo adorar a Dios y solo servirle a Dios. No se puede servir a dos señores. Se ama a uno o se aborrece al otro. Lo decía el mismo Jesús. Algunas personas caminan con Jesús y pretenden caminar con Cristo sirviéndole juntamente, sirviendo a Cristo y sirviendo a los ídolos paganos. Por ejemplo, si en tu familia hay una tradición familiar de adorar los muertos, de adorar alguna deidad, algún santo, hacer actividades relacionadas con algún santo, con algún ídolo, con alguna deidad pagana, automáticamente tú quieres comenzar a caminar con Cristo, necesitas de continuar esa práctica, porque Jesucristo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es exclusivo, Él es el único Dios verdadero. Por tanto, tú no puedes adorar a Dios y adorar a María, adorar a Dios y adorar a Buda, adorar a Dios o adorar el dinero. Tú no puedes hacerle culto a la muerte, tú no puedes hacerle culto al dolor, tú no puedes hacerle culto a un personaje histórico de tu familia, un personaje histórico de tu cultura, de tu religión, de tu país. ¿Por qué? Porque la adoración que Dios demanda es una adoración exclusiva. El culto que Dios demanda es un culto exclusivo. Para comenzar a caminar con Jesús, con Cristo y vivir para Cristo, necesitas garantizar que solo estés adorando al único Dios verdadero. Y es importante que veamos esto, que el mismo Dios se asegura, ¿verdad? Y reitero que esto fue un mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel, que Jesucristo lo ratificó frente al maligno en la tentación. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El otro aspecto importante es el segundo para comenzar a vivir para Cristo, es tener una vida orante, un estilo de vida orante. Y el mismo Jesús nos enseñó a nosotros la importancia de la oración, pero no solamente nos las enseñó teóricamente, sino que él mismo dedicaba tiempo para tener esos encuentros con Dios a través de una experiencia de oración. Y lo estoy describiendo de esta manera para que nosotros, la religión nos ha enseñado que orar es sacar un momentito para decirle 3 párrafos a Dios. Y Señor, mira mis deudas, mira mis problemas, mira mis necesidades, aquí estoy, te adoro, te amo, te salto, te glorifico, gracias por todo, bye. Eso no es un estilo de vida orante, eso no es una experiencia de oración genuina. Jesucristo nos modeló a nosotros cómo es vivir un estilo de vida orante. Primero, un estilo de vida orante tiene encuentros con Dios, no momentos de monólogos con Dios, no, tiene encuentros con Dios. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia sacaban tiempo para tener un encuentro a solas de intimidad con Dios. La oración no es un recitar de cosas, no es un monólogo con Dios, es un encuentro privado e íntimo con Dios, en el cual nosotros entregamos al Señor nuestro corazón, nos desnudamos delante de Él y nos exponemos a su cuidado, a su sanidad,
a su bendición, a su reprensión, a su voz transformadora, a su voz sanadora. Nos exponemos al consejo de Dios. Nos exponemos a su palabra. Es un encuentro en el que adoramos, exaltamos, glorificamos a Dios, lo reconocemos por lo que Él es: santo, puro, íntegro, Dios verdadero, ¿sí? Digno. Lo adoramos, lo exaltamos por sus grandes y poderosos hechos. Presentamos peticiones relacionadas con nuestra transformación. Aquí estoy, Señor, mira mi corazón, conoce tú mis debilidades, trabaja esta área, esta área, esta área. Me siento tentado en esto, me siento tentado en aquello, no tengo fuerzas para enfrentar esto o aquello. Mira mi necesidad, me rindo delante de ti, pacto contigo. Eso es tener un espacio de encuentro con Dios, de exponernos a leer la palabra, escuchar su voz. Muchas veces el encuentro con Dios sugiere silencio. Solo nosotros ahí en la presencia de Dios, así si aunque nos durmamos, expectando su presencia, expectando su palabra. Y a veces en ese encuentro, como dice la palabra, en el sirvo apacible llegaste, ¿verdad? No fue en el terremoto, no fue en el turbión, sino en el sirvo apacible. Ahí se manifestó la presencia misma de Dios. Entonces, muchas veces nosotros en un encuentro de oración venimos a hacer un monólogo y tenemos una lista de peticiones, y no es malo hacer peticiones, no, hay que interceder, hay que orar, hay que hacer guerra espiritual, pero también hay que ponernos en las manos de Dios, hablándole a Dios sobre nuestras propias experiencias, sobre nuestras propias carencias, sobre nuestras propias debilidades espirituales, poniéndonos en la mesa del cirujano, en la mesa del labrador, en la mesa del alfarero, exponernos a su presencia, porque muchas veces, aunque no escuchemos su voz, que también habla de voz audible, o por sueño, o por a través de su palabra, o por un profeta, muchas veces quizás en ese espacio, en ese encuentro con Dios, no vamos a escuchar la voz audible de Dios, pero nos dormimos y tenemos un sueñito. Y Dios nos puede hablar a través de una visión, a través de un sueño, o sencillamente su presencia tocar, venir y sanar, liberar esa área que nosotros vinimos a su presencia a poner en sus manos. Importante, un estilo de vida orante es necesaria para vivir para Dios. Jesús, vuelvo y reitero, tenía un estilo de vida orante. No importa el ministerio, no importa los quehaceres. Jesús era una persona muy afanada en su ministerio, porque él tenía muchas tareas, tenía muchas asignaciones. Tenía que instruir a los discípulos, enseñarlos, capacitarlos. Tenía que modelar el estilo de vida que agrada a Dios, por un lado. También, por otro lado, tenía que desafiar las autoridades religiosas, la religiosidad, ¿verdad? Por otro lado, tenía que evangelizar, digamos, ¿verdad? Promocionar las buenas nuevas del reino para que se alcanzaran personas para salvación. Por otro lado, Jesús mismo estaba enfrentando directamente al maligno y a sus obras y a sus demonios, principados, potestades, ¿verdad? Entidades del reino de las tinieblas. Y también, por otro lado, Jesús estaba definitivamente atendiendo las necesidades de la gente en todos los sentidos, dando una muestra de que cuando el reino llega, lo transforma y lo cambia todo. Jesús tenía una agenda muy apretada, cargada de muchas cosas, pero aún así Jesús sacaba tiempo para la oración, para ir a tener un encuentro sobrenatural con su Padre, escuchar su voz, su guianza, su dirección, ser fortalecido, ser confortado, ser instruido. Así es. Y alcanzar el poder espiritual, ¿verdad? Para enfrentar las obras del maligno, escuchar la voz del Padre. Es importante una vida orante. Jesús mismo lo dijo a los mismos discípulos y le dijo, y quiero que veamos esto en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras nos mantenemos en una actitud orante y de velar, pues vamos a ser más conscientes de cuáles son nuestras áreas vulnerables, la vamos a fortalecer en el espíritu y por la palabra, y vamos a tener la capacidad de la fortaleza espiritual para enfrentarla, para resistir al diablo, para resistir al diablo y sobre todo para aprender a huir de la tentación. Finalmente, quiero también expresar que precisamente otro de los aspectos fundamentales para comenzar a vivir para Cristo es vivir en la palabra. Así es. Es probable que tú no sepas cómo comenzar a vivir conforme a Cristo y para Cristo, pero la palabra te ofrece una guía instructiva que te permite conocer qué agrada a Dios, qué no agrada a Dios, conocer los mandatos y preceptos establecidos por el mismo Jesús. Si queremos vivir para Cristo, tenemos que obedecer su palabra. Y esto es una expresión de amor. Si me amas, guarda y obedece mis mandamientos. Y una de las cosas fundamentales de comenzar a vivir para Cristo es precisamente aprender a vivir en la palabra. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra manual de instrucción de un hijo y de una hija de Dios. Y si nosotros aprendemos a vivir en la palabra, necesitamos entonces haber tenido la experiencia de frente con la palabra. Por lo tanto, vivir para Cristo sugiere poder tener esos espacios en el que nosotros podamos atesorar la palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que se instale esa palabra que leímos, esa palabra que oímos, que se instale en nuestras mentes, pero no solamente en nuestras mentes, sino en nuestros corazones, porque eso se va a traducir en obediencia. Si nosotros conocemos cuál es la aspiración de Dios, cuál es el mandato de Dios, automáticamente tendremos la capacidad de incorporar en nuestro modo de actuación cada día palabras, actitudes, reacciones, conducta. Podemos aplicar el principio bíblico. ¿Qué hacer frente a una tentación? Huir de ella. ¿Qué hacer frente al maligno? Resistir. Y aunque venga una oferta, resistir, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros podemos, frente a una situación que nos desagrada, airaos, pero no pequéis. No lleguen al extremo. Jesús entiende la emoción, pero lo que dice es que tú no tienes que llevar tu emoción a un nivel que te haga quebrantar un mandamiento establecido por Dios. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer qué es lo que Dios nos indica como de modo de actuación, de la forma en que Dios espera que nosotros hablemos, reaccionemos a las situaciones, entonces nosotros podemos tener los recursos para aplicarlo frente a las situaciones. 3 cosas fundamentales he dicho. Para comenzar a vivir para Cristo, necesitamos, número 1, comenzar a dar adoración y culto exclusivo a Dios, porque Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie, ni tampoco permite que los que Él limpió, que los que Él llamó y se reservó para sí, tengan devoción y culto para otro o para una deidad que es pagana, ¿verdad? Y la otra cosa es, como decíamos, la experiencia de vivir un estilo de vida orante, orando en todo tiempo, orar sin cesar para que no entren en tentación. La oración es más que un recital, un monólogo de una lista de peticiones, es un encuentro con Dios a través del cual nosotros reconocemos a Dios, quién es Él, le adoramos, reconocemos a Dios a través de sus grandes y poderosos hechos, le alabamos,
oramos, intercedemos, nos ponemos en sus manos para que Él transforme nuestra vida sobrenaturalmente tras la exposición de su presencia, y también un lugar donde nosotros presentamos peticiones y tomamos tiempo para meditar en su palabra y escuchar su voz, escuchar su voz. Y finalmente lo que acabamos de decir, pues ahora mismo, ¿verdad? Aprender a vivir en la palabra. No se puede aprender a vivir en la palabra si no se conoce la palabra. Por tanto, hay que exponernos a ella. Quiero cerrar en este momento con un versículo bíblico que ilustra o recoge muchos aspectos que nos ayudan a nosotros a encaminarnos en esta ruta de vivir para Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 13 al 23. Reiteramos, orar sin cesar, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llamó es fiel, y así lo hará. Qué bonito es este pasaje bíblico que nos indica cosas muy prácticas que tenemos que hacer en esta tarea, en esta aventura, en esta dinámica de vivir para Cristo. Orar, dar gracias, ¿verdad? ¿Qué más? No apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno, abstenernos de toda práctica del mal, ¿sí? Y Dios, cuando hacemos todo esto, Dios mismo se encarga de poner un ingrediente fundamental de su naturaleza, que se llama santidad, que se llama pureza. Y dice ahí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación se completa cuando nosotros abandonamos el pecado y el Señor viene a purificarnos. Y el Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que llamó es fiel y así lo hará. Importante. Dios provee santidad y pureza a través de la limpieza con la sangre de Jesús que Él opera en nuestras vidas. ¿Qué cuota nos toca a nosotros? Separarnos del pecado, mantenernos lejos del pecado, ¿sí? Y exponernos a la presencia sanadora, restauradora y transformadora del Espíritu Santo. Y Él irá haciendo que nuestras vidas delante de Él sean tan gratas, sean de tanto olor fragante, que sean además irreprensibles. Que Dios no tenga que reprocharnos, que Dios no tenga que reprendernos. Y eso es un proceso que se logra con el tiempo, tomando decisiones ahora, una a la vez, una a la vez. Si tú sabes que la palabra te confronta cuando te dice que no hables maledicencia, que no hable lo que no edifique, y tú comienzas a cambiar tu forma de hablar, ya no dices mala palabra, ya no calumnias, ya no criticas, ya no mientes, pues tú estás dando pasos concretos para vivir para Cristo. Y cuando tú tomas la decisión de separarte de esas actitudes y de esas prácticas, entonces el Espíritu Santo sella y Jesús sana y limpia. Y ahí se va produciendo ese proceso de santificación hasta lograr, ¿verdad? Hasta lograr que seamos irreprensibles. Pero es un proceso que lleva tiempo. Lograr ser irreprensible delante de Dios es un proceso que lleva tiempo y que comienza ahora con una decisión a la vez de qué dejar de practicar, qué dejar de decir, qué dejar de pensar, qué dejar. De tal modo que Dios respalde nuestra acción de negarnos,
volvemos a la recomendación de la primera entrega, de negarnos y a partir de ahí, sometiéndonos pues a Dios, entonces venga la limpieza, la purificación y se nos transfiere esa naturaleza tan hermosa de Dios que se llama santidad, que se llama pureza. Bueno, Dios te bendiga. Yo sé que tú fuiste expuesto este día a esta reflexión que ha sido de gran bendición para tu vida. Seguimos en esta serie de cómo empezar a vivir para Cristo. Da cada día un paso de esto que hemos hablado y yo sé que tendrás el éxito y la victoria. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.